Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer sobre Elizabeth Noel Newman. Elizabeth Noel Newman nació en 1916, hija de Ernest y Eve Noel, en Dammel, un suburbio de Berlín. Ella estudió filosofía, historia, periodismo y estudios americanos en la Universidad de Friedrich Wilhelm y en la Universidad de Königsberg Albertina. Cuando visitó Obersalzberg, tuvo un encuentro casual con Adolfo Hitler, el cual ella llamó una de las más intensas y extrañas experiencias en su vida. Dado eso, Elizabeth no quería quedarse ahí, así es que decide estudiar en Estados Unidos en la Universidad de Missouri. Es ahí donde ella presencia un tipo de discriminación que se hacía a los estudiantes, a los que ellos llamaba especiales, los cuales no podían estudiar periodismo, derecho o medicina. En 1940 recibe su PhD, concentrándose en el estudio de la opinión pública en Estados Unidos. En 1940 trabajó brevemente en el diario nazi Das Reich. El 8 de junio de 1941 publica ¿Quién informa a los Estados Unidos?, en el que propagó la idea de que un sindicato judío maneja los medios estadounidenses. Ella relata que los judíos escriben en el periódico, son dueños, tienen virtualmente monopolizadas las agencias de publicidad. Es así que en 1947 ella y su primer esposo fundan una organización de estudio llamada Los Sondeos de Opinión de Allensbach, que hoy en día es uno de los más conocidos y prestigiosas organizaciones de sondeo en Alemania. En 1964 hasta 1983 mantuvo un profesorado en la Universidad de Johannes Gutenberg en Maguncia. Es así que durante este proceso publica en 1974 The Spiral of the Silence en la revista académica Journal of Communication y la desarrolló posteriormente en su libro La Espiral del Silencio. Noel Newman fue la presidenta de la Organización Mundial para los Estudios de la Opinión Pública desde 1978 hasta 1980. Bueno, ahora continuando con la exposición, ahora le daré a conocer sobre la obra de Elizabeth Noel Neumann, titulada La Espiral del Silencio. Bueno, en primer lugar, la espiral del silencio es una teoría del área de la comunicación política de la ciencia política. Bueno, la teoría de la espiral del silencio es sobre todo una teoría que pretende explicar el nacimiento de la opinión pública mediante la agregación de mecanismos psicológicos individuales, partiendo de la firme teoría de que la opinión pública es una forma de control social. La espiral del silencio se ha convertido en un libro de referencia por su importante contribución, no solo la progresiva construcción de una historia de la opinión pública, sino también a la comprensión del comportamiento de los votantes en general, o al esclarecimiento de las relaciones entre el hombre moderno y los medios de comunicación. Bueno, este libro es de lectura obligatoria, tanto para los científicos sociales como para todos aquellos que sientan cierta curiosidad por conocer un poco más el papel de la opinión pública en la sociedad contemporánea. Bueno, en esta obra, Noel Neumann estudia la opinión pública como una forma de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no. Bueno, se concluye que cuando un individuo tiene la percepción de que recibe el apoyo del medio ambiente, lo tiene más fácil para expresar sus ideas, mientras que aquellas personas que mantienen puntos de vista disonantes con la corriente mayoritaria o pública lo tendrán más difícil para expresar sus opiniones, ocultándose en el silencio. Muchas gracias. Ahora les doy pase a mi compañera. Siguiendo con la exposición sobre espiral del silencio de Elizabeth Noel Newman. La teoría de la espiral del silencio parte del supuesto básico de que la mayor parte de las personas tienen miedo al aislamiento y a manifestar sus opiniones. Primero tratan de identificar las ideas para luego sumarse a la opinión mayoritaria. La teoría del silencio definía el mecanismo que permite captar los cambios en la opinión pública. Estudia la opinión pública como una forma de control social en la que los individuos adopten su comportamiento o las actitudes predominantes sobre lo que se acepta y la que no. La opinión pública es para Noel Newman la piel que da cohesión a la sociedad. Esta teoriza que la sociedad amenaza con el aislamiento a los individuos que expresan posiciones contrarias
a las asumidas como mayoritarias, de tal forma que el comportamiento del público está influido por la percepción que se tiene del clima de la opinión dominante. Es importante tener en cuenta que los seres humanos tienen una capacidad innata de percibir el crecimiento o el debilitamiento de las opiniones públicas, capacidad que se le ha convenido en denominarse percepción cuasi estadística. La tendencia de la espiral es a enmudecer a quienes prestan o tienen posiciones diferentes a las mayorías, pero para en seco cuando se encuentra con lo que es el núcleo duro, aquellos individuos que aunque pocos se reafirman en sus posiciones y opiniones y no cesan con el empeño de que su voz sea escuchada. Existen dos tipos de opiniones y actitudes. Por un lado están las estadísticas, concernientes a las costumbres, por ejemplo. Respecto a estas, el individuo puede optar por definirse de acuerdo con ellas o por el contrario permanecer aislado. Las cambiantes. Con respecto a las opiniones cambiantes, el individuo debe observar con atención en qué dirección se produce el cambio. Los individuos que entienden que el cambio se produce en la misma dirección y que sus propias opiniones son personales, las expondrán en público, pero al contrario, si se producen en oposición a las suyas, tendrán que ser más cautos al expresarlas en presencia de otras personas. Noel Newman refiere que los medios de comunicación son una poderosa influencia sobre el público, pues se encargan de determinar los temas de debate y las opiniones sobre determinados asuntos públicos. De esta manera, los medios determinan la opinión pública, favoreciendo las opiniones mayoritarias e incluso convirtiendo algunas opiniones en mayoritarias. En palabras de la autora, el resultado es un proceso en espiral que incita a otros individuos a percibir los cambios de opinión y a seguirlos hasta que una opinión se establezca como la actitud prevaleciente, mientras que la otra opinión la aportarán y rechazarán todos, a percepción de los duros de espíritu que todavía persisten en una opinión. El fenómeno es calificado de espiral de silencio porque la lógica de fondo que se sostiene es que cuando más se defiende la versión dominante por los medios, más guardarán silencio las voces individuales contrarias. La versión de la espiral se dibuja de esta manera a medida que las opiniones minoritarias se silencian y las consideradas mayoritarias aumentan y se vuelven dominantes, con la que se produce un proceso en espiral, un bucle de retroalimentación positiva, un circuito vicioso. Ventajas de la espiral del silencio. Elizabeth Newman, la espiral del silencio, opinión pública, nuestra piel social. El concepto propuesto por Neil Newman resulta útil para conceptualizar algunos aspectos de la realidad. En ese sentido, es muy relevante el concepto de la minoría ruidosa, que puede ser tan influyente como una mayoría. La espiral del silencio, por tanto, no es inmutable ni afecta a todas las personas o grupos por igual. Asimismo, una opinión minoritaria puede convertirse en mayoritaria, incluso en un periodo breve de tiempo. Por otra parte, el auge de Internet ha comportado una disminución del peso de los medios de comunicación de masas en la opinión pública. Las redes facilitan enormemente la divulgación de opiniones minoritarias, así como de datos reales o falsos, que la sustenten y que pongan en cuestión los puntos de vista defendidos por el statu quo. Las ventajas son las siguientes. La espiral del silencio resuelve conflictos al favorecer a una de las opiniones que existen al respecto, cumpliendo un rol de integración. Otro es sobre la opinión pública, ejerce un rol de control social en un tiempo y espacio determinado. Puede variar en función de estas dimensiones. La ocultación de opiniones divergentes normalmente tiene un carácter inconsciente. Y
La espiral del silencio se desencadena por la expresión repetida de la opinión mayoritaria y la ocultación de las minoritarias. Este proceso sucede en torno a temas controvertidos, no cuando existe consenso. Las desventajas son que en esta teoría no considera otra explicación del silenciamiento. También en algunos casos la persona puede sentir que las ideas u opiniones de la mayoría son mucho mejores que su propio punto de vista. Finalmente, retrata una visión demasiado negativa de los medios de comunicación y cómo estos influyen en la gente promedio. Bueno, en conclusión, Elisabeth Noel Neumann fue una politóloga alemana, la cual estudió periodismo, filosofía e historia. La contribución más famosa que ella hizo es el modelo de la espiral del silencio, teoría sobre cómo la percepción de la opinión pública puede influir en el comportamiento de un individuo. La teoría de la espiral del silencio es sobre todo una teoría que pretende explicar el nacimiento de la opinión pública mediante la agregación de mecanismos psicológicos individuales. Es decir, que parte del supuesto básico de que la mayor parte de las personas tienen miedo al aislamiento y al manifestar sus opiniones. Primero tratan de identificar las ideas para luego sumarse a la opinión mayoritaria o consensuada. Asimismo, cuando un individuo tiene la percepción de que recibe el apoyo del medio ambiente, lo tiene más fácil para expresar sus ideas, a diferencia de aquellas personas que mantienen puntos de vista disonantes con la corriente mayoritaria pública, ellas lo tienen más difícil para expresar sus opiniones, ocultándose en el silencio. Por este motivo, para Noel Neumann, el ser humano tiene el don de percibir con gran sutileza el desarrollo de las opiniones de su ambiente, mediante una serie de estudios empíricos. Finalmente, para ella, ante los determinados temas controvertidos, algunas personas hacen públicas sus opiniones abiertamente, mientras que otras, por el contrario, se reservan en sus juicios y opiniones. Gracias.